Buenos días, soy Alexis Rangel y este es el análisis técnico sobre índices, ya sea el oro, el Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones, el DAX, y voy a ver el VIX, que es Ah, es la volatilidad inversa del S&P 500. Todavía sigo medio dormido, bro. La verdad no me quería parar, nunca me quiero parar, güey. A mí me encanta mi pinche cama, pero pues es lo que le toca a uno, bro. ¿Qué le podemos hacer, sabes? Pues bueno, empezamos con este análisis técnico sobre índices. Vemos que el oro, después de tocar un cuarto objetivo de los negociadores de fases y un 350% de ganancias, se vio esa toma de beneficios después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 2 meses de estar subiendo y pues no ha parado ahí, ¿sabes? O sea, eso fue lo último, pero pues ve eso. Ve 12 semanas subiendo, pues obviamente tiene que haber una corrección y pues no ha corregido nada desde el 2022 casi casi, así que tiene que corregir, que no mames, que no mames. Y eso pues, nosotros lo vamos a aprovechar y vamos a hacer, mira, cash, cash, bro, cash. Vemos que en el gráfico de un día llegó al RMP de los $3,938, cerró una vela close profit por encima de este nivel y se vio esta fuerte vela alcista a traerlo por encima del RLP de los $3,992, y aquí ha habido muy poca volatilidad estos 3 días y ha estado por encima del RLP de los $3,992. Aquí en el oro en un día pues no hay mucho que contar, si te fijas pues viene subiendo a lo pendejo. Vemos que nuestros osciladores todavía nos advierten que puede haber mayores caídas, que nuestras medias móviles parece ser que quieren hacer un cruce bajista para seguir buscando objetivos mayores bajistas. Como ya sabes, hasta un 50% de corrección se puede tomar como una de verdadera fase del mercado, no como un momento del mercado. Y ahorita está en un nivel de corrección del 81-20 o de un 20% corrección del nivel anterior. Bajamos al gráfico de 4 horas, vemos que en el gráfico de 4 horas empezó a dejar mínimos y máximos crecientes, corrigiendo hasta un 61.80 después de cerrar una vela close profit, como lo vimos en un día también, se disparan esos beneficios y aquí ha estado moviéndose entre este rango para poder agarrar liquidez y poder posteriormente seguir cayendo, si eso es lo que nos dice nuestra estrategia y nuestro sesgo para operar. Menos que lo que detuvo fue que no pudo hacer el breakout del 61.80 o de los $3,973. Fíjate cómo toca justo este nivel y se disparan las compras. Parece ser que primero que nada el precio está colocándose por debajo del eje central semanal, que son los $3,995, y no está pudiendo superar el RLP de nuevo. Si te fijas, sigue colocado por debajo de esos dos niveles, así que tiene mucho más difícil superarla. Viste que en ningún momento superó dos velas alcistas por encima del RLP, lo que ocasionó de nuevo esas ventas a colocarse por debajo del RLP de los $3,992 y en el 61.80. En una hora ya expliqué ayer a por qué llegó hasta un 200%, 250% de ganancias y empezó a ver ese rebote. Fíjate cómo se disparan las órdenes stop profit y se ha estado moviendo entre esta consolidación, entre estos tres niveles, entre estos cuatro niveles, entre el RLP, entre la apertura de la semana o el eje central semanal, entre el 200% de ganancia, el RMP y el 250% de ganancias, que son los $3,892. Bajamos al gráfico de scalping. En el oro no hay tanto que contar, ya lo conté todo ayer. Vemos que el eje central intradiario para las operaciones intradiarias del día de hoy abrió en los $3,985. Lo trajeron al primer nivel intradiario que coincidía con el eje central semanal. Pues que se vieron me traigo la fase de una hora para acá, porque creo que no la tengo. No me había fijado. A lo mejor sí, me chisqué. Bueno, hasta el eje central semanal que coincidía con el primer nivel intradiario de los $3,995. Hace una vela close profit por encima de este nivel
y lo vuelven a traer al eje central intradiario. Si te fijas, otra vez está buscando atacar el eje central semanal. Veamos cómo reacciona después de cerrar esta vela o si toca y se disparan esas ventas. Son las 7:13 de la mañana, así que todavía faltan 15 minutos para que abra Wall Street y entre toda esa volatilidad. Bajamos al gráfico de 5 minutos. En el gráfico de 5 minutos vemos que está intentando hacer una fase 1, una fase 2 para intentar seguirse en una fase 3 impulsiva bajista. Vemos que lo que le detuvo el paso en 5 minutos fue el breakout del segundo evento de entrada del 81.20 y fueron cuando se vieron esas compras a traerlo otra vez hacia el eje central semanal o hacia el 61.80. Vemos que aquí se ha estado moviendo entre este lateral, entre el 50%, el referente cercano, el 61.80, entre el RLP y entre el eje central semanal. No tomaré determinaciones hasta que rompa este referente cercano, haga el breakout de la primera zona de entrada, o si quieres esperar a mayores determinaciones, entrar en el segundo evento de entrada de los $3,976, que es el 81.20, o hasta en un tercer evento de entrada hasta los $3,962. En caso de mayores caídas, el precio vendría a buscar, déjenme observo, hasta un 150% de ganancias o un 125% de ganancias en los $3,943, que coincide con un nivel intradiario y que coincide con el RMP de los $3,938. Eso sería si quisieras operar en la temporalidad de 5 minutos. Y pues nada, este fue el análisis técnico del oro. No hay mucho que contar porque, como lo dije, ya conté todo lo que estaba haciendo el oro y los índices ayer. Como ya te dije, no quiero que estos videos se me hagan tan largos porque para mí también es pesado. Y pues si los quieres ver, vuelve a ver los que subí ayer. Vemos el gráfico del Nasdaq. Aquí estoy viendo el US100 porque, como ya saben, yo soy un operador de FTMO y los futuros del Nasdaq o el E-mini no están en FTMO. Como lo dije ayer, yo de hecho aquí hice una operación, me gané como $1,000, creo. Después de que tocara el primer objetivo de los que negocian con esta fase de aquí, se vieron esa toma de beneficios. En el gráfico semanal posiblemente pueda ser un pullback a niveles inferiores, pero tendrías que bajar a niveles inferiores o a temporalidades inferiores, como ya sea 1 hora, 4 horas, etc., para ver dónde el precio puede detenerse para poder posteriormente seguir subiendo. Vemos que en el gráfico de un día está haciendo el breakout del primer objetivo de los negociadores de fases, los que negociaron con esta fase de hasta acá atrás. Vemos que viene una fase impulsiva que aquí va a ser un breakout hacia los 25.230. Tendrá cuidado, no entraría con ventas en corto, o al menos que bajara la temporalidad de 5 minutos, porque puede cerrar un nivel, una vela bajista por encima del primer objetivo de los negociadores de fase, que son los $25.888, para impedir seguir cayendo y dejar esa trampa bajista. O puede hacer el pullback directamente hacia los 25.230, que es un RMP, o al 150% de ganancias, que coincide con ese RMP, que son los $25.191. Bajamos a la temporalidad de 4 horas. Espérenme porque posiblemente haya una operación. Sí, yo entraré, la verdad. A ver. Yo voy a poner vender. Voy a tomar beneficios en los 25.000. Unos 25.509. 25.509 para antes de ver cómo reacciona en este nivel. Si veo que no tiene decisión de pasarlo, pues vendo mi operación. Aunque yo veo muy, 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 muy probable el escenario de pullback a buscar niveles inferiores, pero eso sería ya viéndolo. Voy a poner entonces 25.509. Quiero que se cierre en caso. Bueno, eso ahorita ya lo veo. Hay que seguir con este análisis técnico.
Me quedé que en 4 horas empezó a dejar mínimos y máximos crecientes, como lo vimos en el análisis técnico de ayer, y empezó a buscar niveles o hacer ese pullback bajista, a buscar niveles inferiores bajistas para volver a agarrar liquidez. Mi predisposición es que en 4 horas no le tiraría a los niveles de Fibonacci hasta ver que empieza a corregir más, porque aquí puede hacer o puede venir a buscar liquidez al RMP de los 25.230, que coincide con los 25.193, que es el 100% de la fase anterior. Vemos que está empezando a hacer máximos decrecientes, que el 150% de ganancias no está sirviendo como para hacer el breakout, o que se vea, digo, para que se vean esos ciertos rebotes después de cerrar una vela bajista. Estás viendo que está cerrando dos velas bajistas por debajo de este nivel, así que puede ganar mayor presiones bajistas para venir a buscar niveles mayores bajistas. Vemos que nuestros osciladores todavía nos están dando mayores caídas. Bajamos a la temporalidad de 5 minutos, como ya les había dicho en el gráfico de 5 minutos. El Nasdaq hizo una fase 1, una fase número 2 y una fase número 3 impulsiva, bajista, después de romper mínimos decrecientes. Después de romper mínimos crecientes, perdón, siempre me equivoco. Me confundo con máximos decrecientes. Mínimos decrecientes que corrigiera aproximadamente hasta un 38.20 de corrección de la fase anterior. Si te fijas, en ningún momento abrió dos velas alcistas por encima de este nivel rojo, lo que validaba el uso de estos niveles como el 38.20, y empezaron esas fuertes ventas a buscar niveles posteriores bajistas. Tenía que hacer el breakout del eje central semanal y de este referente cercano, y el breakout de la primera zona de entrada, que son los 61.80, que eran los 25.918. Se le abrió las entradas a mayores negociadores bajistas y vino a buscar mayores niveles bajistas hasta un 150% de ganancias, 125% de ganancias, que coincide con un nivel intradiario de los $25.553. Por eso se vieron esas ciertas poquitas compras. Y puede venir a hacer, está cerrando una vela stop profit por encima del nivel intradiario de los 25.632 para poder hacer un pullback y buscar niveles inferiores bajistas, ya sea hasta un $25.166, que eso es el 200% de ganancias de la fase anterior, o los $25.230, que es el RMP. Pasamos, dejen quito esto de los demás gráficos. No, era aquí. Pasamos a la temporalidad de 5 minutos o al gráfico de scalping. Voy a poner, permítanme. Ahí. A ver. Ok. Yo ahí ya me despreocupo. Vemos que los niveles intradiarios para el eje central para las operaciones intradiarias del día de hoy en el Nasdaq estuvo en los $25.791. Abrieron los niveles intradiarios y lo están trayendo al tercer nivel intradiario. Se vieron esas compras después de tocar el penúltimo nivel intradiario y que cerraron una vela close profit por encima del 81.20, del 61.80 de corrección de la fase anterior, que son los $25.638. Y se está viendo que lo trajeron y no pudo hacer el breakout de esta zona para posteriormente seguir cayendo. Tiene un último nivel intradiario en los $25.404 y ya habría hecho un 50% de corrección de la fase anterior. Podría ser hasta un 38.20 de la fase anterior, que coincide justamente con el 38.20 de corrección de la fase anterior, que son los $25.257, que ya lo acercaría al RMP, los $25.230. Vemos que en el gráfico de 5 minutos, esta fue la operación que yo te dije. Aquí vi una fase 1, una fase 2 y que intentaba irse en una fase 3 impulsiva. Después de romper el eje central semanal,
y de romper mínimos crecientes, que nuestras medias móviles de menor periodo hayan cruzado las de mayor periodo, que se dieran cruce bajista y que las de mayor periodo también nos dieran cruce bajista y que el precio se colocara por encima o por debajo de estas medias móviles después de corregir un poquito más allá del 38.20 de corrección de la fase anterior, y empezó la fase número 3 impulsiva a seguir buscando niveles posteriores bajistas después de que en el gráfico de 4 temporalidades viéramos que estaba tocando un primer objetivo de los negociadores de fases, que estaba haciendo esto, XY. Ya viste que te lo expliqué prácticamente de pies a cabeza, así que no creo que haya la necesidad de volver a hacerlo. Mm, 200% coincide, ¿no?, hasta el 50% de corrección de la fase anterior. Ok. Aquí estoy operando mientras hago el video. Discúlpenme si me tardo un poco, pero tengo que estar al pendiente. Mm, prácticamente, discúlpenme si, si ven que no hablo nomás adelante en el video. Y pues llegó a un 150% de ganancias. Hizo esta trampa intradiaria en 5 minutos. Digo, esta trampa bajista, decía trampa bajista en 5 minutos, aunque no fue trampa bajista porque aquí estábamos viendo que solo había cerrado una vela por encima del 61.80 de corrección de la fase anterior, que fue lo que hizo que se viera ese rebote o que tu operación se pusiera en rojo. Después vemos que empezó a hacer esta consolidación, que no pudo hacer el breakout del 150% de ganancias de la fase anterior, que son los $25,650, y que no pudo hacer tampoco el breakout del 61.80, y se están disparando las ventas después de cerrar una orden stop profit por encima de este nivel. Un 50% de la fase anterior caería más o menos como por aquí en 4 horas. Ok. Entonces vemos que el precio del Nasdaq va a buscar niveles posteriores hasta un 200% de ganancias en los $25,363, que coincide con un RMP del 5 minutos, que son los $25,365. Pasamos a ver el gráfico de el SP500. En el gráfico del SP500, pues ya sabes que tienen esta correlación entre el Nasdaq y el SP500. El SP500 en semanal, si te fijas, no hay nada que lo esté tumbando, pero como tiene esa correlación con el Nasdaq, pues tiende a seguirlo. Igual aquí nada te está diciendo que el precio podía revertir en el SP500 a menos que vieras el Nasdaq o que bajaras a la temporalidad de 4 horas. Vemos que el Nasdaq está llegando, digo, el SP500 también llegó a un 150% de ganancias, que aquí no llegó a un primer objetivo de los negociadores de fase, pero en 4 horas llegó a un 125% de ganancias y cerró una vela close profit por encima de este nivel. Después dejó este rango de precios o este último pivot de la acción del precio, y vemos cómo empezaron esas fuertes distribuciones a venir a buscar liquidez o hacer niveles de corrección para posteriormente después poder seguir subiendo. Vemos que llegó al 100% de ganancias de la fase anterior y dejó este rango de precios, pero el precio está muy decidido a caer, que está volviendo a atacar este nivel. Vemos que en el gráfico
de una hora empezó a hacer mínimos y máximos decrecientes después de que nuestras medias móviles de menor periodo nos advirtieran cruce bajista, después de que rompiera el RLP, digo, el eje central semanal de los 6.849 dólares, lo están trayendo hasta un 100% de ganancias de la fase anterior. Permítanme que tengo que estar viendo el MetaTrader porque pues ya saben que yo soy scalper y no les puse stop loss porque estoy loco. Demasiado loco, bro, diría yo. Dejen ver otra vez esta maravilla. 25.447. Esta maravilla de el Nasdaq, que como me encanta operarlo, la verdad. Si voy a ganar 160, como 500 dólares. ¿Es suficiente con 500, 600 dólares para ustedes? Para mí no. No vivo con eso, cabrón. Ok, y entonces volvemos al gráfico del SP 500. Después de ver que está buscando el 100% de ganancias de la fase anterior, que puede subir como un nivel de soporte para impedir que el precio siga cayendo. Vemos nuestros osciladores en una hora. Vemos que ya están sobrevendidos, que puede haber ese posible rebote hacia la alza después de cerrar una vela cross profit por encima del nivel del 150% de ganancias. Y pasamos al gráfico de scalping. No hay mucho que contar. Ya te dije que si quieres mayores o quieres ver qué es lo que está haciendo el Nasdaq y el SP 500 bien y el oro, tienes que ver mis videos anteriores. Vemos que el eje central para las operaciones intradiarias y el día de hoy abrió en los 6.801 dólares y empezaron esas fuertes distribuciones hasta que cerró una vela bajista por encima del nivel intradiario, por el primer nivel una vela por encima del primer nivel intradiario y una stop profit por el segundo y una vela por encima de el 125% de ganancias de la fase anterior y por eso se vieron esos rebotes. Parece ser que no pudo sobrepasar el primer nivel intradiario bajista y se están viendo esas fuertes ventas. Bajamos al gráfico de scalping y vemos que en el gráfico de scalping el SP 500 es una fase 1, una fase 2 y una fase 3 impulsiva y se fue a buscar niveles posteriores bajistas como un 125% de ganancias o un 150% de ganancias después de romper mínimos crecientes y que empezara a hacer mínimos y máximos decrecientes, que rompiera el eje central semanal, que hiciera el breakout de la primera zona de entrada y de referentes cercanos, que hiciera el breakout de la segunda zona de entrada y de una tercera y última zona de entrada y lo trajeron hasta el 150% de ganancias de la fase anterior en 5 minutos y aquí hizo esa consolidación o aquí estaba moviéndose el precio para posteriormente poder seguir cayendo. Este fue el análisis técnico sobre el SP 500. Ya vimos el Nasdaq, ya vimos el SP 500, ya vimos el oro, me falta el Dow Jones. El Dow Jones, si te fijas, sí te estaba advirtiendo igual caídas después de llegar por primera vez a un RLP de los 47.980 dólares y se vio esta vela de indecisión y ahorita en esta semana se está viendo esta vela bajista hacer un pullback hacia la zona de los 46.325% de ganancias, que es el 150%. Bajamos a la temporalidad de un día, vemos que en la temporalidad de un día el Dow Jones empezó a irse en una fase número 1 impulsiva después de romper máximos decrecientes, que nuestras medias móviles nos dieran entrada, las de menor periodo, que las de mayor periodo igual nos dieran entrada y que el precio se colocara por encima de estas. Podemos aplicar la técnica del primer pivot después de que hiciera stop profit y close profit. Stop profit en el RLP de los 36.609 dólares y close profit en el RMP de los 38.277 dólares. Podíamos aplicar la técnica del primer al segundo pivot y comprar desde suelo después de que volviera otra vez a buscar liquidez en el RMP de los, ya dije el precio porque qué voy a volverlo a decir, y se dispararon esas compras a buscar niveles posteriores alcistas. Vemos que deja este rango de precios después de tocar el RMP de los 47.980 dólares y deja, es que no estaba viendo el de arriba, y deja todo ese rango de precios y posteriormente el precio empieza a caer después de eso. Deja pongo mi flecha.
Está buscando llegar al RMP de los 46.783 dólares. Y ahí encontrar liquidez o posteriormente seguir cayendo a niveles posteriores bajistas. Bajamos a la temporalidad de 4 horas, vemos que en la temporalidad de 4 horas se vieron esos beneficios después de llegar a un 125% de ganancias y empezar a dejar estas velas de stop profit y de close profit en el RLP que coincidía con el 125% de ganancias en la fase de 4 horas. Vemos que empezó a hacer ese breakout a intentar buscar liquidez en niveles posteriores bajistas. Vemos que lo que está deteniendo el precio del Dow Jones en este momento es que cerró una vela close profit por encima del nivel de 100% de corrección de la fase anterior, que serían los 47.063 dólares. Ahorita está haciendo como este tipo de consolidación. Yo creo que en 5 minutos se ve más claro en temporalidades menores para poder seguir haciendo el pullback a los 46.783 dólares, que es un RMP. Bajamos a la temporalidad de 5 minutos, vemos que en la temporalidad de 5 minutos, de una hora, empezó a caer. Yo ya le puse los niveles y todo el rollo, creo que hasta de antes, acá dije, nada, ya de una. No les puedo decir por qué cayó en una hora, porque ya les había puesto los niveles de Fibonacci. Y qué hueva ponérselos a esta fase de aquí. Empezar a ver por qué cayó. Nada, ya. Ya vimos los demás. Creo que con. Creo que no. Es más, yo creo que ni siquiera van a llegar a esta parte del video. O sea, con ver el de análisis técnico de criptomonedas y ver el de análisis técnico del oro y del Nasdaq, del SP 500, no creo que ya haya mucha gente que llegue hasta aquí, la verdad. Permítanme porque, como ya les dije, estoy operando justo en este preciso momento. Me agarraron haciendo una operación de scalping, mi bro. Lo cerré aquí. Si lo hubieras. Me clavé como esto de aquí. Si lo hubiera cerrado. No, no. No, 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 no. No, tío, joder. Me puse a pensar algo, discúlpenme, se me salió lo del chocas a la verga. Este. Bajamos a la temporalidad bueno, al gráfico de scalping. Ya les expliqué que está haciendo el Dow Jones en 4 horas y en una hora. Ahorita en una hora el eje central intradiario estuvo en. Ah, cabrón, y el eje central. Estuvo en los 4.711, 100 dólares, 47.100 dólares. Cerró una vela bajista por encima del primer nivel intradiario bajista. Por eso se vio ese cierto rebote después de estar cayendo por varias horas. Se vio ese cierto rebote a traerlo por encima del 38.20 de corrección de la fase anterior. Ahorita parece ser que quiere hacer una vela close profit para después, posteriormente, hacer un pullback hacia la zona de los 46.783 dólares que coincide con un nivel intradiario. Bajamos a la temporalidad de 5 minutos. Vemos que en 5 minutos tengo un cagadero. Bueno, así ya no estuvo tan mal. Sí, sí lo tenía arreglado. Disculpen. Vemos que en la temporalidad de 5 minutos podemos negociar con esta fase de aquí después de decir que estaba rompiendo mínimos decrecientes y que el precio empezó a dejar mínimos y máximos decrecientes después de romper el eje central semanal y después de corregir y después de empezar a hacer el breakout de la primera zona de evento, del primer evento de entrada, del segundo evento de entrada y del tercer evento de entrada, que nuestras medias móviles nos dieran cruce bajista, etc, etc, ya te la sabes, que bajamos a ver nuestros osciladores, que también nos estaban dando entrada bajista y que lo trajeron hasta un 200% de ganancia de la fase anterior y que está haciendo esa toma de liquidez o ese cierre de posiciones a buscar niveles posteriores alcistas y después posiblemente pueda hacer un pullback a buscar el RMP de los 46.783 dólares. Esto fue el análisis técnico sobre el Dow Jones. Ya solo me falta el DAX, que aquí está como el Germany 40, porque ya te dije que yo soy un operador de FTMO y no me sale el DAX como tal. Metí una operación y pues va muy bien, la verdad, muy muy bien.
Después de ver que no pudo hacer el breakout del 61.80, yo creo que voy a cerrar mis operaciones en un 25.400, de los 25.447 dólares, que coincide con un primer objetivo en el gráfico de 5 minutos, que yo pondría mi take profit hasta acá, que caiga, sí, duro. Ya cayendo hasta acá, pues le facilita más la puerta, cayendo a los 25.365 dólares. Bajamos a ver nuestros osciladores. Nada nos está advirtiendo que el precio puede haber una señal de reversión. Todo va muy bien. Sóplenle, sóplenle. Uf, que caiga más, que caiga más. Sóplale, sóplale, sóplale. Este. Y ya voy a seguir con el análisis técnico. Me estoy yendo un poquito, la verdad. Ay, es que ya abrió Wall Street, por eso hay mucha volatilidad. No me había dado cuenta. En el gráfico semanal ya les había dicho ayer que se está moviendo entre este swing trading, entre RLPs. En el gráfico de un día vemos que lo que hizo que cayera hasta a buscar liquidez al RMP de los 23.792 dólares es hacer una vela stop profit por encima del RLP de los, moví la fase anterior, 24.630 dólares, que fue lo que empezó a hacer máximos decrecientes a traerlo aquí. No tomaría determinaciones hasta que aquí rompa en el gráfico semanal, rompa estos máximos decrecientes y pueda volver a hacer el ataque otra vez al RLP. Si te fijas, cada que llega al RMP, los 23.792 dólares, está dejando este rango de precios. Y bajamos a no tomaría determinaciones hasta ver cómo reacciona el precio el día de hoy en los 23.792 dólares. Bajamos a la temporalidad de 4 horas. Vemos que en la temporalidad de 4 horas parece ser que está haciendo una fase 1, una fase 2, para intentar seguirse en una fase 3 impulsiva alcista después de que rompa mínimos y máximos decrecientes, que haga el breakout de la primera zona de entrada, que son los 24.203 dólares, que rompa referentes cercanos y que haga el breakout del RLP de los 3.000, no, 24.630 dólares, disculpen. Ya sabes que en este RLP siempre se ha estado reaccionando y como ves se está moviendo entre este swing trading desde desde junio, creo, agosto, sí, desde junio. Y que está corrigiendo hasta un 38.20 de la fase anterior. Si te fijas, cierra una vela close profit por encima de este nivel y del RMP, los 23.792 dólares, y se ven esas fuertes compras después de cerrar una posición por debajo de este nivel específico. Como ya lo ves, aquí también lo hizo, aquí también lo hizo, así que eso te está advirtiendo que el precio no quiere hacer el breakout de esa zona. El DAX, si lo quisieras operar, yo creo que serían 5 minutos, porque la temporalidad de 4 horas y 1 hora no está dando ninguna entrada desde hace mucho tiempo. Vemos que en el gráfico de 1 hora cayó hasta aproximadamente un 125% de ganancias. Deja quito esto de 1 hora. Ahí está. Ponemos nuestros niveles de corrección de la fase anterior. Vemos que corrigió hasta un 38.20 de corrección y que hizo una fase número 1 bajista, una fase 2 correctiva alcista, y que se fue en una fase 3 impulsiva bajista después de que cerrara una vela de indecisión por encima del 38.20 y se dispararon las ventas y no le importó que estuviera el eje central semanal de los 23.967 dólares y lo trajeron directamente hacia hacia el RMP, los 23.792 dólares. Vemos que después de eso llegó hasta un 150% de ganancias, cierra una vela alcista, bajista por encima del 125% de ganancias y de este RMP, y se ve esa toma de beneficios y se salen estas compras que se están viendo aquí. Ya por último vamos a ver el gráfico de scalping de el DAX. Déjenme traigo la fase de 1 hora para acá.
está. Vemos que empezó a romper decrecientes y se vino. Eso ya lo expliqué. El eje central para las operaciones intradiarias estuvo en los $24,030. Lo trajeron al casi último nivel intradiario. Se quedó a nada de tocarlo. Pone que al penúltimo nivel intradiario del día de hoy y se vio esa toma de beneficios y se vieron esas compras. Posiblemente ahorita venga a buscar el antepenúltimo nivel intradiario de los $23,881 y puede hacer ese pullback a buscar niveles inferiores bajistas, ya sea hasta un $23,658 o en caso de mayores caídas hasta los $23,409. Bajamos al gráfico de 5 minutos y vemos que en el gráfico de 5 minutos el DAX nos advirtió de estas caídas. Después de que aquí hiciera el breakout de la zona de entrada número 1, que rompiera mínimos crecientes, que todo empezara a ser mínimos y máximos decrecientes, que nuestras medias móviles nos dieran entrada, que nuestros osciladores, ahorita abajo a verlos, estoy poniendo la línea de mínimos crecientes. Fuck. 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 De mínimos crecientes y que en todo empezó a ser mínimos y máximos decrecientes, que aquí se te abrió un evento de entrada pero tenías el eje central semanal, pero como ya te he dicho, el miedo arruina la vida, bro. Así que empezó a hacer, hizo el breakout también de la tercera zona de entrada, que son los $23,963, que pudiste haber entrado después de este tercer evento de entrada si no querías arriesgar por el eje central semanal a buscar un 200% de ganancias, que coincidía con el RMP de temporalidades mayores. Llega al 200% de ganancias y también por eso es lo que te digo con hacer trading sincronizado, porque muchas cosas te están diciendo que el precio puede revertir o que puede haber una reacción en un nivel específico, porque empiezas a ver y en 5 minutos hay un nivel que puede hacer que el precio revierta, que en 4 horas hay un nivel que puede hacer que el precio revierta, que en 1 hora hay un nivel que puede hacer que el precio revierta, y así empiezas a hacer trading sincronizado y a mejorar tus operaciones. Después de tocar el 200% de ganancias, vimos que aquí nuestros osciladores nos dio esta señal de reversión, que salieron las compras, que salieron las compras, que salieron las compras, que estaba por nivel de arriba de volatilidad de 30, que estaba sobrevendido y se fue, que estaba sobrevendido y se fue, que ya estaba muy sobrevendido también y se cruzó para un cruce alcista, y el MACD igual. Y por eso se están viendo esa toma de beneficios en el DAX, aunque posteriormente pueda seguir cayendo después de llegar a algún nivel que pueda hacer que el precio reaccione. Ya nada más por último vemos la volatilidad inversa del SP500. Vemos que la volatilidad inversa del SP500, como lo dije ayer, se está colocando por arriba del nivel de volatilidad de 20, que ya sabes que cuando se coloca por arriba de este nivel los mercados tienden a caer y cuando está por debajo los mercados tienden a subir. Este solo es un indicador técnico para yo saber qué es más o menos qué es lo que va a ser el precio en el día de hoy, y este fue un análisis técnico sobre índices.